El Concilio I de Nicea es el primer concilio ecuménico, es decir, universal, en cuanto participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos. Tuvo lugar cuando la Iglesia pudo disfrutar de una paz estable y disponía de libertad para reunirse abiertamente. Se desarrolló del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. En él participaron algunos obispos que tenían en sus cuerpos las señales de los castigos que habían sufrido por mantenerse fieles en las persecuciones pasadas, que aún estaban muy recientes. El emperador Constantino, que por esas fechas aún no se había bautizado, facilitó la participación de los obispos, poniendo a su disposición los servicios de postas imperiales para que hicieran el viaje y ofreciéndoles hospitalidad en Nicea de Bitinia, cerca de su residencia de Nicomedia. De hecho, consideró muy oportuna esa reunión, pues tras haber logrado con su victoria contra Licinio en el año 324 la reunificación del imperio, también deseaba ver unida a la Iglesia, que en esos momentos estaba sacudida por la predicación de Arrio, un sacerdote que negaba la verdadera divinidad de Jesucristo. Desde el año 318, Arrio se había opuesto a su obispo Alejandro de Alejandría y fue excomulgado en un sínodo de todos los obispos de Egipto. Arrio huyó y se fue a Nicomedia junto a su amigo el obispo Eusebio. Entre los padres conciliares se contaban las figuras eclesiásticas más relevantes del momento. Estaba Ocio, obispo de Córdoba, que según parece presidió las sesiones. Asistió también Alejandro de Alejandría, ayudado por el entonces diácono Atanasio. Marcelo de Ancira, Macario de Jerusalén, Leoncio de Cesarea de Capadocia, Eustacio de Antioquía y unos presbíteros en representación del obispo de Roma, que no pudo asistir debido a su avanzada edad. Tampoco faltaron los amigos de Arrio, como Eusebio de Cesarea, Eusebio de Nicomedia y algunos otros. En total fueron unos 300 los obispos que participaron. Los partidarios de Arrio, que contaban también con las simpatías del emperador Constantino, pensaban que en cuanto expusieran sus puntos de vista, la asamblea les daría la razón. Sin embargo, cuando Eusebio de Nicomedia tomó la palabra para decir que Jesucristo no era más que una criatura, aunque muy excelsa y eminente, y que no era de naturaleza divina, la inmensa mayoría de los asistentes notaron enseguida que esa doctrina traicionaba la fe recibida de los apóstoles. Para evitar tan graves confusiones, los padres conciliares decidieron redactar, sobre la base del credo bautismal de la iglesia de Cesarea, un símbolo de fe que reflejara de modo sintético y claro la confesión genuina de la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. Se dice en él que Jesucristo es de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, homousios tu patru, consustancial al Padre. Todos los padres conciliares, excepto dos obispos, ratificaron ese credo, el símbolo niceno, el 19 de junio del año 325. Además de esa cuestión fundamental, en Nicea se fijó la celebración de la Pascua en el primer domingo después del primer plenilunio de primavera, siguiendo la praxis habitual en la Iglesia de Roma y en muchas otras. También se trataron algunas cuestiones disciplinares de menor importancia, relativas al funcionamiento interno de la Iglesia. Por lo que respecta al tema más importante, la crisis arriana, poco tiempo después Eusebio de Nicomedia, contando con la ayuda de Constantino, consiguió volver a su sede, y el propio emperador ordenó al obispo de Constantinopla que admitiera a Arrio a la comunión. Mientras tanto, tras la muerte de Alejandro, Atanasio había accedido al episcopado en Alejandría. Fue una de las mayores figuras de la Iglesia en todo el siglo IV, que defendió con gran altura intelectual la fe de Nicea,
pero que precisamente por eso fue enviado al exilio por el emperador. El historiador Eusebio de Cesarea, también cercano a las tesis arrianas, exagera en sus escritos la influencia de Constantino en el Concilio de Nicea. Si solo se dispusiera de esa fuente, podría pensarse que el emperador, además de pronunciar unas palabras de saludo al inicio de las sesiones, tuvo el protagonismo de reconciliar a los adversarios y restaurar la concordia, imponiéndose también las cuestiones doctrinales por encima de los obispos que participaban en el concilio. Se trata de una versión sesgada de la realidad. Atendiendo a todas las fuentes disponibles, se puede decir ciertamente que Constantino propició la celebración del Concilio de Nicea e influyó en el hecho de su celebración, prestando todo su apoyo. Sin embargo, el estudio de los documentos muestra que el emperador no influyó en la formulación de la fe que se hizo en el credo, porque no tenía capacidad teológica para dominar las cuestiones que allí se debatían, pero sobre todo porque las fórmulas aprobadas no coinciden con sus inclinaciones personales, que se mueven más bien en la línea arriana, es decir, de considerar que Jesucristo no es Dios, sino una criatura excelsa. Otros datos sobre el Concilio de Nicea. Nicea, una ciudad oriental, sede del primer concilio ecuménico reconocido por todas las iglesias, católicos y ortodoxos. Sin embargo, hay un hecho que sorprende. Fue convocado por el emperador Constantino, que pocos años antes había acogido la religión cristiana en el Imperio Romano. Después de 2 siglos, la sangre de los mártires había generado un pueblo numeroso, pero muy agitado, y sobre todo en Alejandría, Egipto, había fricciones internas con respecto a la doctrina que dañaban la solidez de la centralidad del Imperio Romano. En el centro de estas polémicas se encontraba el obispo Arrio, que negaba la divinidad de Cristo, a quien consideraba un hombre concebido de forma natural por una mujer y que después habría sido adoptado de forma especial por Dios. No era Dios, pues, pero era parecido al Padre, aunque tampoco era idéntico. 4 años antes, en el 321, un sínodo local, convocado por el obispo Alejandro, había excomulgado a Arrio, quien en compañía de sus seguidores continuaba a crear divisiones en la iglesia. Otro de los problemas estaba relacionado con la fecha precisa para celebrar la Pascua. Todo ello era un peligro para el imperio, y fue así que Constantino decidió convocar el 20 de mayo del 325 en Nicea alrededor de 300 obispos, todos orientales menos 5, Marco de Calabria, Cecilio de Cartago, Ocio de Córdoba, Nicasio de Nijón y Domnus de la región del Danubio. De cualquier forma, la polémica sobre la doctrina de Arrio tenía fuerza solo en Oriente. 2 sacerdotes delegados representaban al Papa Silvestro, obispo de Roma, e inauguraron una praxis que duraría durante siglos. En el Palacio Imperial la discusión fue muy acalorada. Cuentan las crónicas que el obispo Nicola de Mira enardeció, abofeteó al mismo Arrio, irreducible y apoyado solo por Eusebio, obispo de Nicomedia. El veredicto fue casi unánime: hereje, es decir, destructor de la unidad de la fe y de la Iglesia. La conclusión del concilio fue la expresión de una fórmula que expresa la substancia de la fe, llamada símbolo niceno, y que proclama la plena consustancialidad de Cristo, verdadero Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. No fue creado sino generado por el Padre antes de todos los siglos. Se encarnó por obra del Espíritu Santo en Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, murió y resucitó de la misma naturaleza del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. También se decidió cuál habría sido la conducta adecuada para volver a admitir a los llamados lapsi, los que por miedo
durante el tiempo de las persecuciones habían traicionado la fe y por el bautismo de los herejes que se convertían a la verdadera fe. Después hubo bastantes cánones, es decir, reglas prácticas, entre las que se destacan la prohibición de la automutilación sexual, hija de alguna locura sexofóbica de la época, y sobre todo el reconocimiento de la preeminencia del obispo de Roma, seguido por los de Alejandría y Jerusalén. El concilio concluyó solemnemente el 25 de julio del año 235, día del 28 aniversario del emperador Constantino, quien en la oración final subrayó que estaba prohibido hacer disputas cristológicas. Aprobó la fecha de la entonces definitiva Pascua cristiana, diferente de la judía, y proclamó triunfante la nueva y verdadera unidad de toda la Iglesia. Desde Roma, Silvestro, una vez informado, lo aprobó. Un primer concilio verdaderamente singular. Mis hermanos, muchas bendiciones. Esta información ha sido extraída de la página del Opus Dei y del diario La Estampa.